Queremos darte gloria y honra en esta noche. Señor, yo me uno a la vida de cada uno de tus siervos y siervas en esta tu casa, Señor, en esta familia espiritual. Jesús vive hoy. Queremos darte la honra y la gloria porque sin lugar a dudas, Señor, que hemos visto tu mano extendida operando milagros, sanidades, no solamente, Señor, los que están cerca a nosotros, sino aún en otros lugares, en otras naciones, en otros lugares que han estado pidiendo oración. Y hemos visto, Señor amado, que en medio de la adversidad, en medio de las dificultades y de las batallas, tú has extendido tu mano poderosa, operando milagros de una manera especial como solamente tú lo sabes hacer para la gloria de tu nombre. Hemos entendido, Señor, que no hay nada imposible, no hay nada difícil, no hay nada que pueda impedir que el obrar de tu presencia pueda seguir fluyendo. Este es un tiempo, Señor, en que estamos orando intensamente para que una unción mayor de milagros creativos, milagros portentosos, sanidades de todo tipo, rompimientos de cadenas y ligaduras demoníacas sean destruidas en el nombre poderoso de Jesús. Y en esta hora, Señor, nos unimos en clamor. Clamo a ti, Señor, por una total y completa restauración como lo estás haciendo en la vida, Señor, de tus siervos Hugo, Joana y sus hijas, que tú les sigas fortaleciendo como lo estás haciendo. Extiende tu mano de poder, de fortaleza, Señor, y que pronto podamos verle aquí otra vez en el culto, en la casa espiritual. Oramos, Señor, y levantamos, Señor amado, la vida de Eduardo, Señor Rodríguez, Carolina, que tu mano sea extendida sobre ellos y los sigas restaurando para la gloria de tu nombre. Señor, nos unimos en clamor para que tú sigas, Señor amado, perfeccionando esa obra que estás haciendo eficazmente en la vida de Juan Carlos, Señor amado. Gracias, tu siervo es ministrado, tu siervo es tocado, tu siervo, Señor amado, es fortalecido mediante la gracia tuya. En el nombre de Jesús lo levantamos en clamor, en oración, en súplica. Padre, te damos honra y gloria porque tú eres el que renueva nuestras fuerzas y tú eres aquel que nos hace, Señor, promesas que son activadas en momentos de dificultades o en momentos de necesidad. Allí está el poder de tu palabra para ser ejecutado, y eso es lo que tú estás haciendo en la vida de tu siervo Juan Carlos, Señor. Oramos también por la vida, Señor, del papá de Rubén, Señor, nuestro hermano Rubén, que tú sigas perfeccionando la obra que has comenzado a hacer en su cuerpo físicamente. Levántalo, restáuralo, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres Dios de milagros y de proezas. Así como tú estás fortaleciendo, Señor amado, la vida de Eddie, de Ana y de sus niños. Gracias porque tú nunca dejas de escuchar el clamor de tu pueblo. Y tu palabra es verdad. Nos apoyamos en todos y cada una de tus promesas que son en ti, sí, amén. Y que tu palabra nunca volverá vacía, Señor. Oramos por Rafael para que tú lo sigas levantando y fortaleciendo de manera eficaz y poderosa, Señor, y que pronto podamos tenerlo aquí en la casa, Señor amado. En el nombre de Jesús, tantas personas que están pidiendo oración, no solamente de los que están en derredor nuestro, sino los que están, Señor, en otras naciones y en otros países. Peticiones que han llegado en el día de hoy y que nos piden que oremos, Señor amado. Oramos en una manera muy especial para que tu nombre sea glorificado. Por las peticiones que hemos recibido en este día, clamamos para que milagros poderosos sean manifestados en el nombre de Jesús de Nazaret. Donde haya el dolor, la aflicción, la enfermedad, en el nombre de Jesús lo reprendemos ahora y echamos fuera todo tipo de enfermedad, todo espíritu de contaminación, ya sea por virus, por bacteria, por el nombre que fuera. En el nombre de Jesucristo de Nazaret ordenamos que las vidas sean levantadas, fortalecidas, sanadas, porque por la llaga de Cristo hemos sido completamente sanados. Padre, te damos gracias. Continúa hablándonos a través de tu palabra revelada, a través de tu palabra
palabra que es vida, poder y autoridad. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos honra y gloria, porque siempre tú nos hablas y nos continúas hablando de una manera tangible, real y poderosa. Te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor, y aún por aquellos que quizá no hemos nombrado, posiblemente no recordamos, pero pedimos, Señor, que cada uno de tus hijos e hijas sean levantados, aleluya, familias, hogares, matrimonio, en el nombre de Jesús de Nazaret. Rodéanos, Señor, con tu fortaleza y con la salud inquebrantable que perdura y permanece como promesa activada a favor de nuestra vida. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor y Rey, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, hemos estado hablando acerca, ¿cómo era el título del mensaje que hemos comenzado a predicar el viernes pasado? A ver, algunos de ustedes se deben de recordar, todos tendrían que recordarse. ¿Cómo era el título? Victoria del miedo por medio de nuestra fe, o por medio de la fe. Muy bien, entonces vamos a continuar hablando acerca de este tema tan interesante, porque eso nos va a ayudar. Y quiero que usted abra su Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, el verso número 5 vamos a leer. Gloria al Señor, porque esto nos va a ayudar a entender todo lo que vamos a hablar en esta maravilloso, el tiempo que tenemos por delante, y el Señor nos va a dar de su gracia. Muy bien, entonces dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, verso número ¿qué verso le dije? El verso 6. A partir del verso 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Continúa diciendo el verso número 8: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe. Dice: resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hay dos palabras que nos podemos detener, y es la palabra ansiedad unido a preocupación, y también la palabra resistir. O sea, esto hemos escuchado hace poco tiempo acerca de un mensaje que nos habla mucho acerca de cómo resistir. Entonces, no hemos estado hablando acerca de cómo opera y cuál es las diferencias de los diferentes tipos de miedo que muchas veces se manifiesta. Según la última estadística en Estados Unidos, se ha encontrado estadísticamente que hay específicamente, con forma mucho más intensa, 88 tipos de miedo que se manifiestan continuamente en nuestra sociedad actual. 88 tipos de miedo. Ahora, necesitamos entender cómo tratar con el miedo. Ahí nos quedamos. Recuerden ustedes que el domingo fue lo último que dijimos. ¿Cómo tratar con el miedo? Hay dos maneras diferentes, hemos explicado, del miedo. Por un lado está el miedo natural humano, que es como una emoción que se manifiesta en momentos de peligro. Algunos de ellos, como hemos comenzado a hablar al comienzo del desarrollo de esta temática, algunos de ellos son infundados por pensamientos equivocados o negativos. Otros son ideas imaginarias que no existen, o peligros que en realidad no existen. Y otros de ellos pues son reales, y que tenemos que saber cómo realmente enfrentarlo y cómo salir victorioso en medio de toda esa situación. Pero lo que me voy a referir en esta noche es que así como hay un miedo natural, que prácticamente es también algo en la emoción del ser humano, y de esto no vamos a detenernos, sino vamos a detenernos en la otra parte, también hay un miedo demoníaco, y ahí es donde nosotros vamos a dar énfasis. Tenemos que entender de una forma clara que cuando nosotros hablamos de un miedo infundado por espíritus demoníacos infernales,
recuerde que los demonios siempre atacan desde la parte exterior a la parte interior del ser humano. La Biblia nos habla mucho acerca de eso, cómo opera los espíritus de maldad y cómo actúan los espíritus de maldad. Y es muy importante que nosotros podamos recordar que siempre que hay un ataque demoníaco, por regla general, y en este caso de miedo, es una influencia, es como una manera de influirte exteriormente a través del elemento miedo por circunstancias diversas. Y sabemos que cuando una influencia de miedo viene como influencia o viene como un ataque demoníaco o infernal, realmente tenemos que recordar que los demonios o los espíritus malignos tienen la habilidad que en fracciones de segundo la persona parece que estuviera bien y de repente es influenciado drástica, inmediata y sorpresivamente por el miedo. Puede ser que esté pasando por un momento de paz, en un momento y en un instante, de repente, más tarde, esté consumido por el miedo. Y sabemos, y vamos a referirnos a esto, pero sabemos que el miedo siempre activa otras cosas más. Usualmente el miedo demoníaco a la cual nos estamos haciendo referencia es irracional y fuera de proporción a lo que realmente está sucediendo. En otras palabras, los espíritus, los demonios siempre nos hacen ver muy por encima de la realidad o de la situación que estamos viviendo en realidad, sino que pone como decimos nosotros siempre, pone una forma de aumentar la crisis, aumentar la situación para que el ser humano se desespere aún más en forma de agonía, en forma de pánico y en forma de ansiedad. Son tres cosas que son activadas a través de un ataque demoníaco de miedo. Por ejemplo, a veces las personas se despiertan en la noche, y eso lo expliqué al comienzo de la temática de este mensaje. Algunas veces hay personas que se despiertan en la noche y sin saber el por qué o de qué forma, de repente se despiertan y comienzan a tener miedo de la oscuridad, o miedo de la soledad de la noche, o miedo de que ya ha caído el día y está en plena noche. O sea, algunas veces hay personas que comienzan a sentir como una especie de frío o de sudor en su propio cuerpo y comienzan a temblar y se preguntan qué es lo que me está pasando. Algunas veces hay personas que se tienen que levantar en medio de la noche y realmente están en una actitud de temor, sin entender qué es lo que le está pasando. Algunos hasta se le eriza la piel, como dicen algunos, se le pone la piel como en forma de gallina. No sé por qué se dice eso, pero bueno, así es muchas veces la terminología y la forma que muchas veces se expresa. Cuando la gente tiene el efecto o está siendo atacado por un miedo. Siempre que ese miedo venga repentinamente y con estos diferentes tipos de manifestaciones, y hay otras más que podríamos agregar, es que el miedo está siendo activado por un espíritu demoníaco. Sin ser amenazado, una persona, hombre o mujer, sin tener peligro a la cual exponerse en su casa, en su hogar, no hay razones para tener miedo, ¿verdad que sí? Entonces, el motivo de tener miedo es justamente un miedo que está siendo activado por una influencia demoníaca. El miedo demoníaco es el tipo de miedo con el cual es más fácil de lidiar que con el tipo de miedo emocional natural del ser humano. ¿Me entendió lo que acabo de decir? El miedo demoníaco es más fácil de lidiar, de enfrentar, de confrontar, que con un miedo de la emoción o el momento. ¿Por qué razón? Sencillamente vamos a marcar una diferencia
entre una cosa y otra. Por ejemplo, cuando una persona está en ese momento teniendo pensamientos negativos o está teniendo imaginaciones incorrectas que no existen en el plano de la realidad humana, o cuando la persona está siendo afectada por la circunstancia que está enfrentando, uno trata de hablar con la persona y como que la persona se cierra herméticamente y no entra en razón. No entra en razón. Pero también es esta tendencia que cuando el miedo emocional comienza a ser activado, si la persona no entra en razón y alcanza un nivel de superar ese estado de miedo que produce a la misma vez una conexión, lo voy a estar hablando el día domingo, la conexión que hay con la ansiedad y el miedo, cómo están conectados una cosa con la otra. Por eso que el apóstol Pedro dice claramente que debemos de colocar todas nuestras ansiedades y preocupaciones ¿en quién? En Cristo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, el miedo demoníaco es el tipo de miedo con el cual es fácil de lidiar. ¿Por qué? Porque tenemos promesas extraordinarias de Dios a través de la virtud y del ministerio de Jesús. Por ejemplo, simplemente cuando viene un miedo demoníaco, seamos todos los que estamos aquí, seamos sinceros. ¿Alguna vez usted ha tenido este tipo de ataque de miedo demoníaco en un momento determinado? ¿Alguna vez lo ha sentido? Como que sabe que hay algo y no lo puede explicar. Como que pareciera que hay algo que se está moviendo en el mundo espiritual, no se sabe explicar, pero como que comienza usted a sentir una reacción, no por consiguiente no una reacción buena, sino una reacción que lo pone en sobreaviso que usted tiene que tomar la autoridad, pero no la autoridad humana, no la autoridad natural, no la fuerza natural ni la fuerza humana, sino la autoridad delegada por Dios a través del nombre de Jesucristo. Entonces, si eso no fuera real y no fuera verdadero, o no fuera evidentemente importante discernirlo, entonces está de más todas las promesas que Jesús dio en su ministerio a sus discípulos y por consiguiente a nosotros que también somos su iglesia. Recuerda lo que dice en Lucas capítulo 10, el verso número 19, y Marcos capítulo 16 y el verso 17. Vamos a comenzar leyendo lo que nos dice el libro de Marcos capítulo 16, el verso número 17. Y dice en Marcos 16, 17, cuando Jesús resucita, reúne a sus discípulos, le da la gran comisión, le da la gran responsabilidad, y dentro de estas pautas que el Señor comienza a delegar a su iglesia, a sus discípulos, que luego serían los formadores de la iglesia que se levantaría en el día de Pentecostés. Entonces el Señor dice: estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que destacar, aparte de predicar el evangelio, ser testigos y discípulos de Jesús, es que Él nos ha investido con un nivel de autoridad superior a nuestra naturaleza humana. ¿Estamos entendiendo? No es que somos seres humanos que estamos llamados a hacer cosas sobrehumanas, sino que tenemos una autoridad delegada por Dios llamada autoridad espiritual en el nombre de Jesucristo, que se nos ha sido delegada para que la podamos utilizar en los momentos indicados para repeler, reprender, deshacer, confrontar toda fuerza de ataque espiritual. En este caso nos estamos refiriendo al espíritu de miedo que ataca, influencia nuestra vida para tratar de traer en nosotros un estado de ansiedad, preocupación y pánico por cosas infundadas y que no tienen valor. Otras son reales, pero Dios está a punto de intervenir para que le demos gloria a su nombre. Entonces miremos la clase de autoridad sobre todos los poderes del enemigo que pueden realmente, el Señor nos dice de manera tal: no solo les doy autoridad para reprender o expulsar o reprender demonios, sino que también les doy autoridad para que puedan caminar sobre serpientes y escorpiones
y aplastarlos. Y dice la palabra final del capítulo 10, verso 19 de Lucas: nada les hará daño. Esa palabra nada les hará daño es como un sello de aprobación para reprender el espíritu de miedo que está atacando a la gente. Miedo en el mundo, pero también hay muchos millones de creyentes que están siendo abatidos por el miedo. Miedo por muchas circunstancias, miedo porque estamos atravesando un momento de dificultad físico, o porque estamos atravesando un momento quizás económico difícil, o porque estamos atravesando diferentes tipos de situaciones en las que solamente la gracia divina del Señor puede intervenir favorablemente. Tú y yo tenemos completa autoridad sobre el miedo demoníaco en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso que he dicho al principio que el espíritu demoníaco de miedo es mucho más fácil lidiar contra un demonio de miedo que lidiar contra una mente que está en este momento hostigada. Aunque si bien el enemigo también está trabajando, porque el enemigo lo que trata es de traer confusión a nuestra mente. Entonces lo que tenemos que hacer, simplemente tenemos que abrir nuestra boca, hablar en voz alta, que nos oiga ese espíritu o esos espíritus, ese demonio o esos demonios, que nos oigan hablar en voz alta, que tenemos una autoridad delegada por el Señor, que no somos sobrehumanos, sino hijos del Dios Altísimo, con una autoridad desafiante para reprender el espíritu del miedo. Nosotros tenemos que investirnos de un nivel de autoridad como iglesia para saber cómo reprender el espíritu de miedo. Hay algunos que reprenden: bueno, el Señor sabe mis pensamientos, así que no hace falta que grite tanto y que levante toda la voz. No, el Señor sabe tus pensamientos, claro que sí. El Señor sabe cada cosa que alberga tu mente y mi mente, claro que sí. Pero los demonios no tienen la capacidad de omnisciencia que tiene Dios el Padre y Jesucristo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, ellos no pueden discernir lo que yo estoy pensando en ese momento. Y entonces el Señor me enseña a través de su palabra que cuando es asunto de reprender a un espíritu, en este caso me estoy refiriendo al espíritu de influencia proyectado por un demonio de miedo, entonces tengo que usar la palabra que el Señor me da, pero hablarla con autoridad y en voz alta. Si usted busca en la Biblia las veces que Jesús reprendió demonios, nunca lo hizo en voz callada. Muéstreme un ejemplo bíblicamente en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Busque ahí si hay algún momento en que Jesús reprendió un demonio sin que nadie lo supiera. ¿Lo hizo? Dígame sí o no. Siempre que él se enfrentaba a un espíritu demoníaco, lo hablaba con la autoridad en el nombre y él hablaba: espíritu tal, sal de él o sal de ella ahora mismo. Entonces necesitamos discernir que lo que tiene que ver con lo que es el fundamento de la guerra espiritual y de la intercesión y del clamor, hay todo lo que tiene que ver con Dios, su gloria y su presencia. Él sabe cada pensamiento y aún lo que hay en lo profundo de mi corazón. Pero cuando se refiere a hacer y a reprender en el nombre de Jesús un demonio, hay que alzar la voz y hay que hablarlo. Simplemente lo que tienes que hacer: abrir tu boca cuando estés confrontando el miedo. El miedo puede venir cuando estés pasando por un momento de crisis financiera. O el miedo puede venir en un momento cuando estés pasando por una enfermedad, y ahí el miedo viene para atormentar tu mente de todas las cosas y pensamientos que puede él lanzar para afligirte y para atormentarte. Es allí cuando tenemos que tomar la autoridad y decir: miedo, quítate de mí ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Así tenemos que hacerlo. Tenemos que, primero, entender que nuestra batalla no es contra sangre ni carne, es contra fuerzas espirituales de maldad. Entender que el miedo que estoy sintiendo en ese momento, con relación a lo que estoy viviendo físicamente,
En mi experiencia, especialmente el miedo viene cuando hay una enfermedad, cuando hay una situación económica que no podemos resolver, cuando hay muchas situaciones que los demonios aprovechan para infligir en nosotros un nivel de aumento de miedo. Entonces tenemos que usar la autoridad, discernir por el Espíritu Santo que lo que estoy enfrentando no es sencillamente una emoción temporal, sino que es un ataque del mismo poder de los demonios para tratar de derrotar, debilitar y de poder angustiar mi vida a los extremos que me lleve en un estado de ansiedad y pánico desesperante. ¿Estamos siguiendo esto? Entonces tenemos que decir miedo. Primero tienes que descubrir que lo que tienes frente a ti es un espíritu que te está intentando o está intentándonos de atacarnos, de oprimirnos, de debilitarnos. Y decir miedo, quítate de mí ahora mismo en el nombre de Jesús, porque tú no tienes parte ni suerte en mi vida, en mi mente, ni en mi familia. Tenemos que decirlo. Tenemos que ordenar: sal de aquí y aléjate de mí. Porque lo único que él o que ellos escuchan y obedecen es cuando tú usas la autoridad del nombre de Jesucristo. Por eso que Jesús como iglesia nos dijo que una de las verdades innegables es que expulsaríamos demonio o echaríamos demonio o venceríamos fuerzas demoníacas, no en nuestro nombre, sino en el nombre de Jesús. Tú tienes que hablar cara a cara con Dios, pero cuando es asunto del enemigo, lo tienes que reprender. Tú no puedes dialogar con los demonios. Tú tienes que reprenderlo y dar orden en el nombre de Jesús de Nazaret. Así es como funciona el plano espiritual. Miedo, quítate de mí ahora mismo, porque no es parte de mi naturaleza. O sal de aquí y aléjate de mí. O decir no te voy a temer, no tengo miedo, sal ahora mismo de mi vida, de mi casa, de mi hogar, de donde estés ubicado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tal vez tengas que repetir estas frases 1, 2, 3 veces. Repítela todas las veces que sea necesario. Pero tienes que dirigirte al miedo directamente y mandarle que te deje por completo en el nombre de Jesucristo. Ya sea en la noche, ya sea en el día, ya sea cuando estás a punto de salir de tu casa y hay esa forma susceptible de ataque de miedo, donde sea, no te canses de repetir. Repítelo cuantas veces sea necesario. Pero tienes que dirigirte al miedo directamente y mandarle que te deje en el nombre de Jesús. Hay gente, y esto lo hemos enseñado muchas veces, por mucho tiempo. Hay personas, y esto lo hemos aprendido a través de los años ministrando por personas, que nos dicen: pastor, ore para que el Señor me libere. Y ahí se quedan. Ore para que el Señor me libere. Y yo le pregunto: ¿liberarte de qué? Bueno, el Señor sabe. No, tú también lo sabes. Bueno, ore, pastor, el Señor sabe todas las cosas, que el Señor me libere. Yo no puedo hacer esa clase de oración, no es eficaz. Porque no es lo mismo ahora que estamos reunidos y decir un nombre genérico y decir: bueno, a ver quién está feliz, contento, en victoria, en fortaleza espiritual. ¿Verdad que estamos escuchando al predicador, al pastor, pero en forma general se está dirigiendo a todo el mundo? Pero si yo le digo, Antonio, ¿te sientes feliz, contento? Me voy dirigiendo directamente a él. Entonces él tiene que manifestar lo que él está sintiendo. Cuando en guerra espiritual tú no entiendes esto que es uno de los misterios de guerra espiritual, no es lo mismo reprender cuando una persona te dice: mira, ora por mí para que el Señor me libere. No, dime qué te atormenta.
Dime qué te oprime, dime cuál es el problema de la causa de tu opresión o el ataque que estás teniendo. Y él puede ser que diga, bueno, yo tengo, en ese momento puede decirte el mismo, yo tengo miedo. Y cuando tú tomas la autoridad y te pongas de acuerdo con esa persona que está siendo afectado, y conjunto los dos, el pastor, el ministro, el predicador y la persona afectada, comienzan a tomar autoridad en el nombre de Jesús contra el miedo, es como ponerles los reflectores en pleno mayor expansión de luz sobre ese demonio. Se identifica, y cuando los demonios se identifican, tienen que salir en el nombre de Jesús de Nazaret. Nunca en ninguna parte de las escrituras Jesús confrontó un demonio, una posesión, sin decir el nombre de ese espíritu que estaba oprimido. A la legión le llamó legión. ¿Te das cuenta? Al espíritu de encorvado, que es un espíritu que había encorvado a aquella mujer por muchos años, le llamó de esa manera. Y sabía que era un espíritu que había encorvado a aquella mujer y la había puesto en esa posición. El espíritu que tiraba al muchacho, y muchas veces en el fuego y en el agua, para tratar de destruirlo, Jesús confrontó ese espíritu. Siempre que nosotros vemos el ministerio de Jesús operando, o el ministerio de los discípulos que luego fueron los apóstoles del Nuevo Testamento, especialmente de Hecho en adelante, lo vemos confrontando diferentes clases de espíritus demoníacos. Y cada vez cuando Pablo se dirigió a aquella muchacha que le decía, estos son siervos del Dios Altísimo, de un momento a otro Pablo se cansó, porque no podía permitir que el diablo le dé la propaganda, porque eso puede confundir a la gente, y se devolvió para atrás y dijo, espíritu de adivinación, sale de ella ahora mismo. Y el espíritu de adivinación salió de ella ahora mismo, y perdió la ganancia a sus amos, porque el espíritu se fue. Cuando tú confrontas la situación por el nombre de ese espíritu, no es lo mismo que hacer una oración general. Esto lo hemos predicado, pero algunas veces se nos olvida. Tal vez tengas que repetir la frase más de una vez, pero tienes que dirigirte al miedo directamente y mandarle que te deje en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Él no tiene derecho alguno para atormentar tu vida cuando sabes las profundas verdades y promesas de Dios a través de su palabra. Y es más fuerte todas las promesas, aleluya, auténtica de Dios a través de su palabra, que todo espíritu de miedo que pueda venir contra ti para debilitarte, o para amargarte, o para entristecerte, o para de alguna manera confundirte. Tienes que ejercitar tu voluntad en contra del miedo, que ya sabes que es un espíritu demoníaco. Reprenderlo y tendrás victoria total sobre él. Tienes que volver tu mente a conocer que las escrituras es más fuerte que la mentira de un demonio de miedo. Afianzarte en las promesas innegables de Dios y hacer que esa promesa desplace por completo la mentira de Satanás y establezca la verdad divina de Dios. Quizás cuando viene un ataque de miedo, algunas veces quizás Dios lo está permitiendo por alguna razón, por algún motivo. Porque nada sucede si Dios no le da el permiso. Pero si está sucediendo y está bajo los efectos y estás viendo que es un ataque de miedo, estoy diciendo cómo salir de él, qué es lo que tienes que hacer. Pero también puede ser de una forma clara que Dios está permitiendo para que tu confianza en Él pueda crecer, para que tu fe en Él pueda desarrollarse, comenzar a caminar en el verdadero camino de la fe y apartarte del camino del miedo. O sea, yo sé que hay muchas cosas que estamos enfrentando como pueblo, como iglesia, como hijos, como hija de Dios. No solo porque dice el apóstol Pedro, dice aquí, no solamente nos ha tocado a nosotros, sino a todos los hermanos a través de todo el mundo. ¿Te das cuenta? Yo creo que nunca ha habido una situación que podamos corroborar más a tono con este verso que Pedro está esgrimiendo de una forma reveladora por el Espíritu, en que una situación ha sido llevada a escala mundial
y que toda la iglesia en el mundo entero está siendo afectada de una u otra manera. ¿Estamos de acuerdo en eso, sí o no? Entonces, no es tiempo, diga conmigo, no es tiempo para yo desanimarme. No es tiempo. No podemos desanimarnos. Porque cuando hay un miedo, el miedo intenta no solo crear ansiedad, ¿qué dije más? Pánico, ¿qué dije más? Preocupación. Sino que a más de eso, intenta desanimarte. Dios está en control de tu vida y está en control de mi vida. Dios está en control de tu casa y Dios está en control de mi casa, que al fin y al cabo le pertenece a Él. Dios está en control de tu familia y Dios está en control de mi familia. Dios está en control de lo que tú necesitas hoy y lo que tú vas a necesitar mañana. Por eso que el Señor dice en ese verso que hemos leído de Primera de Pedro, en esta traducción dice: pongan todas sus preocupaciones y pongan todas sus ansiedades en las manos de Dios, porque Dios cuida de vosotros. Estén alerta y cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente. Manténganse firmes contra él y sean fuertes. ¿En qué? ¿Sean fuertes en qué? En su fe. Por eso que victoria del miedo por medio de la fe es lo que estamos hablando. O sea, si tú cargas con tus miedos, presiones, problemas diarios, ansiedades sobre tus propios hombros y quieres cargarlo día a día, entonces está diciendo que no confías en nada, en Dios, ni en lo que Dios te ha prometido. Pero digo en el nombre de Jesús, los que estamos aquí y los que me están escuchando, es hora que quites de tus hombros lo que es carga, lo que es preocupación, lo que es ansiedad, lo que es miedo, y aprendas a depositar tu confianza en Dios. El miércoles, Liliana y Orlando estaban hablando acerca de cómo vencer por medio de la fe. Y ellos contaron testimonios, así como lo hicieron otros hermanos, como lo hizo Tatiana y Orlando, como lo hizo Juan Carlos y Nancy, como lo van a hacer ahora Eduardo y Leila. Entonces, estamos viendo que esto no es cuestión de una coincidencia. Esto es cuestión de que es algo que sí funciona. Que sí funciona. O sea, mientras tú intentes cargar con lo que no puedes cargar, es decir, si hay alguien que me pueda decir que cargando lo que está trayendo el enemigo sobre sus hombros, la carga, la preocupación, la ansiedad, el miedo, el temor, el pánico, los ha llevado a un nivel superior, pues bueno, cambiemos la tónica y actuemos de una forma diferente. Pero es todo lo contrario, eso nos lleva a un estado de debilidad espiritual, como muchos hoy en día espiritualmente llamados cristianos se han debilitado en su fe, se han debilitado en su búsqueda, se han debilitado en su manera de relación con Dios. O sea, se requiere, y mire este texto y léalo si es posible en su casa, repáselo otra vez. Pero dice una parte de este texto, dice sean sobrios. Acá ya, el verso 6. ¿Cómo comienza? Dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que los ensalte cuando fuera necesario. Humillaos. ¿Cómo comienza mi declaración de victoria en la presencia de Dios? Humillado. O sea, se necesita tener una actitud
de humildad para reconocer que Dios se preocupa por ti y por mí. Necesitamos ser humildes. Dios, que tú te preocupas por mí, por mi casa, por mi familia, por mis hijos, por todo aquello que me rodea, que tú estás realmente anhelando de bendecirme y fortalecerme. Humillaos. Cuando yo me humillo, no significa que los hombres me humillen, sino que me humillo ante el Dios que me levanta cuando es necesario, que se preocupa por mí. Para humillado viene a ser la actitud correcta para admitir que necesitamos su ayuda. Es muy importante esto. Yo he escuchado personas literalmente de muchos años en el evangelio, estando en la iglesia. Yo lo he escuchado más de una vez. Si Dios quiere bendecirme, que lo haga, y si no, cuando Él quiera que lo haga. No, eso no es una actitud de humillados, es una actitud de ensaltados. Y aquí todo funciona al revés. Aquí todo funciona contrario. Hay que humillarse para ser ensaltado, y si te ensaltas, eres verdaderamente humillado y quedas en vergüenza. Pero necesitas realmente reconocer, admitir que tu ayuda viene de Él. Necesitas admitir que tu ayuda viene de Cristo. Pero también necesitas admitir que hay otros hermanos espirituales que pueden estar en ese momento más fuerte que tú, que también te pueden ayudar, y no tienes por qué rechazar la ayuda de ese hermano o esa hermana que con todo el corazón se acerca a ti para ayudarte. Porque hay algunas veces que creemos que siempre somos fuertes, pero cuando un hermano o una hermana viene y se acerca a nosotros porque en ese momento está fuerte, por eso que la Biblia dice que mejor son dos que uno, porque si el uno cae, el otro lo levanta. Eso no solamente opera en el sentido del matrimonio, sino en la unidad de la iglesia, en la unidad del cuerpo de Cristo, en la unidad de la familia. En todas las áreas eso funciona correctamente. Si uno cae, el otro lo levanta, pero hay de aquel solo, porque si cae no hay quien lo pueda levantar. O sea, necesitamos entender que en momento de aflicción, en momento de batalla, necesitamos que otros oren por nosotros, que otros nos ayuden a salir del atolladero o quizás de esa situación que estamos enfrentando. Por eso que la Biblia dice claramente que mejor son dos que uno, pero también dice la Biblia que uno hace huir a 1000 y dos hace huir a 10,000. Aleluya, es el complemento de la multiplicación y de la suma. Porque dos serían 2,000, pero aquí nos habla de 10,000. Significa que cuando hay dos que están en común acuerdo, en comunión con Dios y en relación con Dios, evidentemente la victoria del Señor es aplastante sobre el enemigo. O sea, Dios requiere, iglesia amada, que actuemos. Dios requiere que tú y yo actuemos. No solo un hecho de pasividad, sino un hecho de actividad y un hecho activo para depender de Él. Dios nos está hablando en estos días. Una palabra sencilla, una palabra que sabemos todo, una palabra que hemos conocido todo y una palabra que se nos ha ministrado en esta casa. Pero no permitas que te venzan la circunstancia bajo el efecto opresor del miedo. Vuelvo a repetirlo. No permitas que te venzan la circunstancia por el espíritu opresor del miedo. Sino sométete al Señor día a día. Señor, aquí está mi vida. Yo no sé qué hacer. No sé cómo enfrentar esto. No sé cómo salir de esto, pero Señor, estoy dependiendo de ti. Señor, solo tú puedes tomar el control de todas las situaciones. Y cuando Él toma el control de toda situación, Él da victoria total.
Él da victoria aplastante para vencer el miedo. Digo aplastante porque Él dijo: echaréis fuera demonios, pero también el Señor, refiriéndose a demonios, de espíritus malignos, de inmundicia, de contaminación, de duda, de miedo y tantas otras cosas que muchas veces sentimos o estamos expuestos a esos ataques, dice que aplastaremos serpientes y escorpiones, que significa que la forma gloriosa, victoriosa que el Señor nos concede cuando usamos la autoridad del nombre de Jesús es aplastar a todo aquello que nos ha querido destruir a nosotros. La posición es que en lugar de eso, destruirnos nosotros lo aplastamos, no por forma sobrehumana, sino porque tenemos la autoridad delegada del nombre de Jesucristo. Entonces necesitamos entender que el miedo se puede vencer, porque cuando te sientes que estás debilitado o te sientes que el miedo te está acosando, es ahí cuando es hora de decir: bueno, ya estoy cansado, diablo, ahora voy a tomar la autoridad y la posición que tengo en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios en estos tiempos, iglesia, hay algo, no sé si lo podemos generalizar, creo que no, pero hay algo que quiero llamar profundamente la atención, tanto los que estamos aquí en la casa como los que me están escuchando. ¿No cree acaso que en medio de todas estas situaciones que a nivel mundial la iglesia, a nivel local y regional la iglesia está viviendo, Dios quiere levantar un poderoso ejército de guerreros y guerreras espirituales que aprendan a mirar más a Dios y menos a ellos mismos? ¿No es acaso que el Señor quiere levantar un ejército que no camine ni pelee con ejército ni con espadas, sino que oigan la voz del profeta: es con mi espíritu, dice el Señor? Hay mucha gente en la iglesia que por años ha estado intentando pelear con sus propias naturalezas y su propia fuerza y han fracasado una y otra vez. Y ahora no hay alternativa. O te metes realmente del Señor y te sumerges en Él. Hace poco alguien habló de sumergirse. No me recuerdo quién de los que Orlando, de sumergirse. O te sumerges en Él profundamente, que no se vea ni siquiera un solo cabello de tu cabeza y estés sumergido en Él, o no corres realmente la victoria completa, o no obtienes la victoria completa. Dios quiere levantarnos como un fuerte ejército de oración y de clamor, para hacer proeza en los últimos días, en los días más difíciles. Dios se puede manifestar en forma mucho más gloriosa. Yo no estoy creyendo. A pesar de todo lo que el mundo diga, lo que la gente secular diga, lo que muchos creyentes están diciendo. Mientras yo estaba meditando en esta palabra y en este mensaje, comencé a estudiar que una de las religiones que el enemigo está levantando fuertemente en esta nación y en muchas naciones del mundo es la teoría o la temática: vive feliz para hacer a otros felices. Esa es la religión actual. Vive feliz para hacer a otros felices. Esa es la tendencia de la inclinación de muchas iglesias. Vive feliz. ¿Te acuerdas cuando César dijo: no tendrás nada, pero serás feliz? Qué ironía, ¿verdad? Que eso, algo que no tiene lógica. Yo no puedo ser feliz si quito al autor del gozo y de la alegría de mi vida. Entonces, lo que tengo que realzar en estos tiempos como iglesia, ministerio, lo que tenemos que realzar como predicadores y como hombres y mujeres que conocemos a Dios de verdad, es que todo depende de Él, nada de nosotros. Que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Somos débiles, somos fracasados, aleluya. Somos realmente, tendemos a desanimarnos de una forma consciente o inconsciente, y que necesitamos depender de Él.
alcanzo gozo y alegría porque es fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, que es gozo y alegría, se manifiesta cuando yo tengo una relación íntima con Él. Yo no sé si le pregunto a los que están aquí, los que me están escuchando, ¿cuántos quieren ser parte del ejército espiritual de Dios en esos últimos días? Yo creo que tendríamos que todos juntos en forma unánime decir: Señor, aquí está un guerrero y una guerrera que se para firme para clamar y orar y clamar, porque tenemos una autoridad que se nos ha sido delegada del trono, que no lo tiene ningún hombre a menos que ha pasado por medio de la redención del Calvario. O sea, entonces tienes que aprender a controlar el miedo y a vencerlo. ¿Me están siguiendo? Aprende a ser vencedor del miedo, porque es lo que más está el enemigo atacando en esta hora. El miedo está siendo proyectado por diferentes formas y canales y maneras y estratagemas del enemigo. O sea, tu confianza en Dios tiene que crecer más y más, y tu fe en Dios tiene que ser mucho más que el miedo. Cuando tu fe es grande, tu miedo se debilita, y el diablo o los demonios o el espíritu demoníaco pierde razón de confrontar. ¿Por qué? Porque las grandes batallas y las grandes victorias siempre se logran cuando la batalla se pone más ruda, más difícil. Es cuando hay más gran victoria. Quiero ir terminando, y quiero que estemos todos en profunda atención y en alerta a lo que quiero mencionarte finalmente al terminar esta parte del mensaje. Necesito que prestes mucha atención. No solo los que estamos aquí presencialmente, sino los que me están escuchando en donde quiera. La próxima vez que reconozca que estás enfrentándote a un ataque de miedo, primero reprende cualquier espíritu demoníaco que está intentando de ponerte miedo en ti. Y en el nombre de Jesús, ten la osadía, la valentía y el ánimo para confrontarlo y echarlo fuera de tu vida, echarlo fuera de tus seres queridos y echarlo fuera de tu casa. Cuando tú haces esta firme decisión, conscientemente estás determinando que tú estás por completo rendido a confiar en Dios pese a cualquier situación, y que estás dispuesto a salirte del camino del miedo para caminar y comenzar a transitar por el camino de la fe. Yo quiero que tú abras tu Biblia y finalmente digo este salmo, el Salmo 56. No lo voy a leer todo, simplemente quiero leerte algunos textos del Salmo 56, donde se revela la confianza en el cuidado de Dios en medio de la batalla del miedo. Cuando la oscuridad es mucha y cuando la oscuridad es más intensa, hay una verdad que brilla más que la luz del día. Si Dios está a favor de nosotros, nuestros opositores nunca tendrán éxito, porque tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Y mira lo que dice este salmo precioso. No todo el capítulo, algunos textos, del 1 al 4 y el 11, y dice: oh Dios, ten misericordia de mí porque la gente me acosa. Podríamos parafrasear y decir: o porque algún espíritu, algún demonio quiere acosarme.
Mis enemigos me atacan todo el día. Los que me calumnian no dejan de acosarme, y muchos me atacan descaradamente. Pero cuando tenga miedo, recuerde que ese es el texto que desarrollamos ampliamente el domingo. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Quise que el medio puede venir en cualquier momento, pero cuando venga en cualquier momento ya sabes cómo confrontarlo y cómo vencerlo y cómo reprenderlo y cómo echarlo fuera, ¿sí o no? Por eso pondré mi confianza. Y continúa diciendo el salmista: alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío, ¿por qué habría de tener miedo? Es interesante esta pregunta. Si confío en Dios, ¿por qué estoy teniendo miedo? No puedo operar con miedo si confío en Dios. Y sigue diciendo: ¿qué pueden hacerme unos simples mortales? En Dios confío, ¿por qué habría de tener miedo? Y vuelvo a repetirlo otra vez: ¿qué pueden hacerme unos simples mortales? Iglesia, este es el tiempo de caminar por la fe como nunca hemos caminado, venciendo el miedo una y otra vez. No algunas veces, sino siempre. Venciendo el miedo y tener la seguridad de la promesa activada de Jesús sobre nuestra vida, llamada Iglesia de Cristo. Pisaremos serpientes y escorpiones y nada nos dañará, sino que aplastaremos debajo de nuestros pies, bajo la autoridad y el señorío de su nombre bendito y eterno. Recuerda que el miedo es como un espíritu, un demonio, como lo he predicado hace muchos años, un demonio kid, un demonio llave que da lugar a otros más. Y recuerda que el miedo trabaja conectado con la ansiedad, el pánico, la preocupación. Cuando tú no logras vencer la secuencia de todo eso, cuando una persona inmediatamente está confrontando y tiene una reacción que está bajo el efecto de miedo, inmediatamente entra en un estado de ansiedad. En un estado de ansiedad que la propia medicina ha descubierto que cuando una persona está bajo los efectos de una ansiedad, el medicamento que se le está administrando no funciona, porque el cuerpo está alterado. El cuerpo no está correctamente en una actitud de paz o de descanso o de tranquilidad para poder ser ministrado. Y entonces dice: se le va a administrar una medicina contra la ansiedad. Pero sabemos que por encima de eso hay algo mucho más superior. Cuando tú estás entendiendo, discerniendo por el Espíritu de Dios que es un ataque de miedo, y el Señor te está viendo, te está mostrando claramente, hay algo que nunca deja de funcionar: es el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo es nombre sobre todo nombre. Yo lo que pido al Señor, que los que están escuchando esta palabra y cada uno de ustedes que están aquí en la casa del Señor, en el templo, cada vez que puedan ayudar a una persona que está bajo el efecto del miedo, ayúdele, ministrele esta palabra, ore por él, tome la autoridad y reprenda en el nombre de Jesús. El otro día estuvimos orando por una persona en el nombre de Jesús, tomando autoridad en el nombre de Jesús contra todo ataque enemigo, y esa persona fue ministrada por Dios de una forma extraordinaria. Esto funciona. Si te está diciendo la ciencia médica que para administrar un tipo de medicamento y que tenga una reacción clara en el organismo necesitas tranquilidad,
pues también yo te digo que para que funciones en victoria en tu vida espiritual, necesitas depender del Señor, porque Él es tu seguro de paz, de gozo y de alegría. Es tu Shalom, es tu Adonai, es, aleluya, en quien reposa nuestra vida y en quien estamos tranquilos con Él. Ponte de pie ahí donde estás. Gloria al Señor y dile: Señor, gracias, ayúdame, úsame y ayúdame a discernir por el Espíritu, Señor. Eso no solamente tiene que ver con el hecho de un buen sentimiento, sino que tiene que ver con una forma muy profunda de confiar plenamente en Dios. Padre, quiero darte gloria a ti, Señor. Y mientras te estoy dando gloria juntamente con mis hermanos y hermanas, mientras te estoy dando gloria con tus siervos y siervas de la casa, te pido, Dios, que esta palabra pueda producir en cada vida una reacción edificante. Señor amado, el mundo está batallando, pero también parte de tu iglesia está batallando contra esta forma debilitante que el enemigo está utilizando para desanimar, desalentar, confundir y llenar de ansiedad y llenar de desesperación las personas. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, ayúdanos a tomar la autoridad del nombre de Jesús de Nazaret. Tú nos diste poder y nos diste autoridad. Se lo diste a tus discípulos antes de tú morir en la cruz. Y lo reafirmaste cuando tú resucitaste para nunca más morir. Es en el nombre de Jesús de Nazaret que te pido, Señor, en esta hora, y me pongo en común acuerdo que toda persona que nos está escuchando, ya sea que esté aquí en la casa o que nos estén escuchando en cualquier lugar, en sus hogares o en sus casas, venimos contra todo espíritu de miedo, contra todo miedo demoníaco en el nombre de Jesús de Nazaret, que intenta infundir falta de fe, infundir debilidad, desánimo, desaliento y confusión, y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, porque tenemos un nombre que es sobre todo nombre, y ante ese nombre no hay obra demoníaca, infernal, antagónica que pueda impedir o que pueda hacer, aleluya, Señor, que pueda obrar, porque tú eres el Todopoderoso. En el nombre de Jesús de Nazaret, en este momento, Señor, te pido que extiendas tu mano. Hay muchas personas que nos están escuchando, y hay muchas personas que nos están oyendo en este momento y que están bajo los efectos de esta fuerza nociva de maldad. Toma autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret y me uno a cada uno de tus hijos e hijas en esta casa. Tomamos la autoridad contra esa fuerza hostil de las tinieblas que se ha lanzado sobre el mundo entero, y en el nombre de Jesús de Nazaret ahora mismo hemos entendido que Dios no nos da temor ni miedo, sino que nos da autoridad, poder y dominio propio para vencer toda hostigación de las tinieblas. En el nombre de Jesús de Nazaret tomamos autoridad en ese nombre que es sobre todo nombre. Glorifícate, Señor. Oh, Kamashandalaya. Hirabakaterebe shotoroboya. Hiramatorebe keterebe shotoroboya. Aquellos que están, Señor, batallando contra esa influencia y esa forma debilitante de miedo, en el nombre de Jesús se va ahora, porque el Señor alarga tus días, y porque el Señor te da vida y fortaleza, y porque el Señor te levanta sin importar cuál es la condición física de tu cuerpo, porque Él te fortalece
en medio de tu debilidad y te da fuerza para que puedas reconocer que es Dios quien te levanta y no eres tú mismo con tu propia naturaleza humana y limitada. Es en el nombre de Jesús. Yo sé que hay vidas que están siendo ministradas en este momento, en las casas, en los hogares. Hay vidas que están siendo ministradas en este momento, que han batallado y que están batallando contra esa fuerza hostil de tinieblas. Y el Señor te dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que los ensalte cuando fuere necesario. Porque no nos ha dado el Señor toda preocupación y ansiedad. Él las toma en sus manos. No tenemos por qué cargarlas nosotros sobre nuestros hombros y desesperarnos y agonizarnos como si fuera de nosotros el resolver la situación que estamos enfrentando. Porque esto, más que una confrontación física, es una confrontación del mundo espiritual. Tenemos que, la iglesia, abrir los ojos claramente y tener el discernimiento del Espíritu y comprender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas hostiles de maldad que operan en regiones celestes, en huestes, en gobernadores, en potestades malignas infernales. Pero así como Jesús vino a deshacer todas las obras del diablo, así el Señor ha delegado a la iglesia y le dio un nivel de autoridad, no en el nombre de otro hombre, sino en el nombre de aquel que nos dio vida por herencia, Jesucristo. Y en ese nombre toda fuerza nociva de maldad tiene que retroceder. Y hacemos guerra contra ese espíritu demoníaco de miedo. Y lo echamos fuera de las casas, de los hogares, de las mentes, de los pensamientos. Lo echamos fuera de las familias. Lo echamos fuera de cualquier lugar donde ha tenido dominio y donde ha sentado sus pies para tratar de destruir. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret tenemos autoridad. En ese nombre que se llama Jesucristo. Sean libres. Sean libres ahora. Sean libres y fortalecidos en Dios. Se va la enfermedad, se va el dolor, se va toda aflicción, se va el pensamiento equivocado, se va la imaginación irreal, se va todo aquello que sea contrario al propósito y al diseño divino de Dios. Oh, kamashere que taroboshoya, amasere que toroboya, irika torobo de rebeshendere masara yo sodoroya, irema que torobo shere que tereba soria basere begoa. Porque tenemos un nombre que es lleno de autoridad, es un nombre lleno de poder, es un nombre, es el único nombre que se nombra en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, ante cuyo nombre un día se doblegará toda carne, aleluya, toda rodilla y toda carne y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Todos confesarán un día que Jesucristo es el Señor. Señor, guarda nuestras vidas. Ayúdenos a caminar y experimentar la grandeza de tu gloria. Aleluya. Danos un ejército de hombres y de mujeres que clamen, que giman, que intercedan. Danos un ejército de jóvenes, de niños, de adolescentes, de padres, de madres, de hombres y de mujeres que se rindan por completo en estos tiempos difíciles. Pero tiempos que estamos expectantes a lo que tú vas a hacer, y lo que tú vas a hacer, aleluya, es grande. Lo que tú, Señor, estás haciendo y lo que vas a hacer supera a todo pensamiento natural y humano. Te adoramos, Señor, te adoramos. Te adoramos, Señor. Te glorificamos. Te damos la gloria a ti, Señor.
porque delante de ti no hay nada difícil, no hay nada imposible. Señor, gracias por mis hermanos en la fe, tu pueblo, tu iglesia, no solamente a nivel de esta familia espiritual aquí Jesús vive hoy, sino en diferentes lugares alrededor del mundo. Gracias, Señor, porque tú eres real. Yo quiero que ahí donde usted está en este momento, y ya vamos terminando, que le dé gracias al Señor por su presencia. Él es maravilloso. Si hay algo que podemos realmente entender, discernir de parte de Dios, del Espíritu Santo, es que su presencia es maravillosa. Su gloria es sin igual. La hermosura de su santidad nos cubre. Por eso que decía el salmista, cuando aparentemente llega el miedo, es cuando más confío en ti, oh Dios. Dale gracias a Él. Dale gracias a Él, dale gloria a Él. Tribútale adoración y alabanza. Reconócelo en todos tus caminos, porque Él tiene cuidado de ti, de tu casa, de tu familia, de todo lo que te rodea. Yo lo único que anhelo con todo mi corazón, y lo único que anhelamos y clamamos como iglesia, es que podamos ver la manifestación más grande de Dios en estos tiempos. Y mientras Dios se manifiesta con garantía de gloria y con presencia de gloria, nosotros somos fortalecidos en nuestro hombre interior y nos somos renovados de gloria en gloria. Porque vamos a ser conducidos a depender más de Él y menos de nosotros. Vamos a ser dirigidos a depender más de su gracia y menos de nosotros. Padre, recibimos tu palabra, la ponemos por obra y síguenos ministrando en el culto del día domingo. Y permite que podamos estar como iglesia reunidos en tu casa presencialmente como familia espiritual y poder, Señor amado, en unidad del Espíritu, juntos como familia, Señor, poder juntos respaldarnos, orar los unos por los otros. Levanta las manos caídas y fortalece las rodillas endebles o debilitadas. Padre, llévanos con bien, llévanos con bendición de esta casa. Ayúdanos a seguir meditando en esta palabra que es espíritu y es vida. Y ayúdanos, Señor amado, que el día domingo podamos estar aquí para adorar, honrar y glorificar tu nombre y darte toda la gloria que te pertenece a ti. Porque sin lugar a duda, todo te pertenece a ti. Nuestra vida, todo te pertenece a ti, Señor. Padre, rodéanos con tu gracia, danos la fortaleza necesaria y sigue restaurando la vida de cada uno de tus hijos e hijas. Te lo pido, te lo suplico, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Que el Señor de paz os bendiga, os guarde.